Una vez más, muy buenos días a todos. Está de más decir mi nombre. Estamos reunidos hoy aquí a dar continuidad a este programa de Historia del Derecho. En la unidad que vamos a ver hoy, vamos a hablar y a narrar más que todo, es un hecho histórico, lo que fue la Constitución de 1844. Puede continuar. Este año fue el año de inicio de lo que fue el constitucionalismo dominicano. Iniciando el año, se diga lo que fue la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Esta fue una fecha tarde, a comparación a las demás fechas de otras naciones de América Latina que libraron su independencia. Solamente dos naciones fueron independientes posteriormente a la República Dominicana, que fue Cuba en 1893 y Panamá en 1930. A diferencia también que estas naciones que libraron su independencia posteriormente en América Latina lo hicieron frente a un poder colonial europeo, ¿verdad?, frente a los españoles. Pero en este caso, la República Dominicana no fue así. En este caso, nosotros libramos esta independencia con nuestra nación vecina, Haití. Haití ya era una nación libre, alcanzando su independencia frente a la gran potencia de Francia en 1804. Y ya siendo una nación libre, decidieron invadir la parte este de la isla, ya que ellos estaban situados en la parte oeste, bajo las tropas, bajo el yugo y el gobierno del general Bolívar. No fue sino hasta esta fecha que los dominicanos dieron su batalla y fueron una nación independiente. Después de todo esto, transcurrir el tiempo, los meses, ya estamos libres, ¿cierto? Entonces, había dos bandos: bando de los trinitarios, mandado por Juan Pablo Duarte, y otros que eran los conservadores. Los conservadores se reunieron los más elocuentes, los más importantes, un grupo de 30 dominicanos, y para crear una asamblea constituyente. El objetivo de esta asamblea era repartirse y por ende plasmar un texto, ¿verdad?, preliminar, donde se iban a elegir lo que era la nueva nación. Pueden continuar. ¿Qué pasa? Ya estando reunidos en la ciudad de San Cristóbal, dando algunas pinceladas, una de estas reuniones se celebró el 21 de septiembre de ese mismo año, y donde se consensuaba que esa era la constitución que iba a establecerse. Pero recibieron una sorpresa en esa reunión. Llegó el general Pedro Santana. ¿Quién fue Pedro Santana? Bueno, fue el presidente constitucional investido en aquel entonces por decisión de la Junta Central Gubernativa y un político militar muy importante en ese periodo. Era como una especie de un tirano, ya que él se alzó con el heroísmo de la independencia. Era como una especie de... En esta reunión, como una especie de secuestro, secuestró a la asamblea constituyente que estaba reunida, y los obligó de una forma arbitraria de crear o modificar la constitución que ellos teníamos pensado plantear a favor de él. ¿De qué manera? Bueno, él llevaba a poner un título más que se le tenía que agregar a la Constitución, y el cual estaba establecida por 7 artículos. Continúa el curso. Este título tenía como nombre disposiciones transitorias, que le daba un cambio brusco totalmente a una ya prevista constitución liberal, bastante favorable para todos,
esta constitución en su primer artículo nos dice, pueden leer, que los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana, bajo un gobierno esencialmente civil. O sea, que no tiene que ver nada con militares, ni yugo, de nada de milicia. Un gobierno republicano, popular, representativo ante las naciones extranjeras, electivo, ahí habla sobre la democracia, y responsable. Continúo de acuerdo. Pero todo esto fue cambió. Más adelante estaré hablando de eso. También en su título número 2 habla sobre las divisiones territoriales. La isla, la parte este de la isla, quedó compuesta por solamente 5 provincias, siendo Santo Domingo su capital, donde estaba centrado el gobierno. También quedaban como provincia Santa Cruz del Seibo, la Concesión de la Vega, Compostela de Azua y Santiago de los Caballeros. Ahí como podrán visualizar cómo quedó representado lo que era la provincia del territorio nacional. Continúe, profesor. Sí. Y todo esto era el 6. Toda la parte era el Seibo, con mayor, hermano. Oye, Continuando con lo que era el desarrollo. que el concepto de igual es antiguo, que puede quedar encasillado. Dando continuidad, hablamos sobre también el título número 3, que habla, muy extenso, habla de los dominicanos y sus derechos. En este artículo del 7 al 13 establece la de los derechos de ciudadanía y de nacionalidad. Este último podríamos obtenerla bajo 2 principales principios, que ya quizás algunos no conocen y de la cual saben, que es el jus sanguinis y el jus soli. El jus soli, ellos pudieron tener se trataba de cómo obtener esta nacionalidad. Los nacidos en el país y que estuvieron residenciados actualmente en él, eso era dominicano. Los nacidos en el país y que estuvieran en el extranjero, siempre que regresen y fijen residencia en él. Entonces se trataba más que todo era de los españoles, que iban y venían. Los españoles dominicanos que emigraron en 1844 y optaban por volver y residenciarse en el país. Bajo todos estos 3 principios se trataba de un solo. Pero también hablaba sobre el jus sanguinis, que eran dominicanos los hijos descendientes de oriundos de antiguos partes españolas. Recuerden que somos una mezcla de raza entre indios y españoles, y de esto se trataba, que eran dominicanos los hijos también criados, nacidos por los españoles, que vinieron a fijar residencia en República Dominicana. Continúo, profesor. También en el título número 4 habla sobre la soberanía y del ejercicio de los poderes de que ellos pagan. También muy extenso, en la Constitución también definido y proclamado, habla sobre los 3 poderes públicos, ya conocidos por todos. Pero en este caso el poder ejecutivo estaba representado por el presidente, electo, ¿verdad? Y de la cual él tenía como el trabajo de administrar, en este caso eran 5 ministerios, en aquel entonces se le llamaba Secretaría de Estado, el cual tenemos la Secretaría de Estado de Instrucción Pública, Justicia e Instrucción Pública, la de Hacienda y Comercio, la de Guerra y Marina, y la de Interior y Policía. Las relaciones consulares las manejaba el presidente y asignaba alguno de estas secretarías, depende del caso, de cuál fuera su necesidad. Dentro del poder legislativo, casi igual que el que tenemos ahora, lo representaban 2 cámaras o 2 grupos. El primer grupo eran uno de los grupos era el Consejo Conservador, que hoy en día es la Cámara de Senadores, que estaba compuesto por solamente un senador por provincia. O sea que si había 5 provincias, habían 5
senadores, ¿verdad? Y el otro eran los tribunales. Los tribunales hoy en día es la Cámara de Diputados, el cual por cada provincia eran electos solamente 3. A nivel nacional, cuando se reunían y hacían lo que era la Asamblea Constituyente o el Congreso Nacional, se reunían 15 diputados y 5 senadores, ¿verdad? Tomaban decisiones, tenían sus atribuciones normales. Y el Poder Judicial estaba conformado por algunos tribunales, un tribunal de apelación y varios juzgados, dependiendo del lugar, la provincia. Así estaba conformado estos 3 poderes. Continúo. Bueno, dentro de esta constitución ya estaba plasmado nuestro artículo 95, el cual establece que el presidente de la República es electo por 4 años y entra en ejercicio de la elección el 15 de febrero, ¿verdad? Dando un tiempo de transición o de disposición para hacer cargo de su poder presidencial. En caso de que no se presentaba y tomaba cargo, se tomaba en silencio, se tomaba como que no quería ser el presidente. Pero todo esto cambió. Al general Pedro Santana secuestrar esta Asamblea Constituyente y obligar arbitrariamente a que se modificara y se insertara ese nuevo título, disposición transitoria, como existe el título, todo cambió. La constitución que ella ya había consensuado tenía 10 títulos y 204 artículos. Bueno, entonces, a introducir, a insertar nuevos títulos y nuevos artículos, aumenta, del cual el primer artículo que se inserta es el 205 y derroca lo que se consensúa aquí en el 95. ¿De qué se trata? Bueno, el presidente de la República será electo bajo el Congreso Constituyente y este lo recibirá, lo juramentará y lo instalará de forma inmediata, era como que sí o sí. Ese fue la bienvenida. Ustedes me hacen presidente y me dejan una vez juramentado que de aquí para afuera, aquí se va a hacer lo que yo diga. Y así, relativamente, el 206 habla de que el presidente o el ciudadano que sea electo como presidente tendría la obligación de estar 2 periodos consecutivos sin interrupción. O sea que, aparte de que lo dejaban juramentado, también tenían que darle el chance de que se extendiera, ¿verdad? Este artículo 210 fue el que más relevancia tuvo, porque es aquí donde él se roba el país, se roba los poderes, hace como especie de una dictadura, se pone a disposición la Armada, el Ejército Nacional, a su imagen y semejanza, a lo que él quisiera, y esto lo ayuda a él a cometer varias situaciones que a los dominicanos hoy en día no pueden doler. Por ejemplo, el asesinato, el año siguiente hubo una celebración por la independencia nacional, el 27 de febrero de 1845, y ahí, como para darse de gracia, agarró a una mujer que se llamaba María Trinidad Sánchez, una independentista de los trinitarios. Se dice que fue la que ayudó a Procesión Bona a tejer la bandera. Llegó y, como era opositora a él, a su gobierno, la veía como una amenaza, la fusiló en medio de la plaza. Esto fue el comienzo, ¿verdad?, de su carrera brutal. También asesinó en el año 1851 a Antonio Duvergé y a su hijo Alcides, también porque lo veía como especie de amenaza, y esto llevaban a cabo siempre como un trabajo como de alzamiento y de revolución, oponiéndose, claro, a esta tiranía del señor que era terrible. Y por último, en 1861, termina matando a Francisco de Rosario Sánchez. Este es el cierre de lo que fue esa matanza, sin contar
el número de personas que murieron en manos de él, que no fueron de mucha relevancia para la historia. Continúo con eso. La formación de la Constitución, vamos a pasar de lo malo a lo bueno. ¿Cómo? Porque la Constitución, la formación de la Constitución, podemos decir que fue tomada de varios principios y normas en todas estas constituciones. Hablando de la Constitución norteamericana de 1787, la de Francia, la francesa, de 1789 y 1814, la muy conocida primera Constitución española, la de Cádiz, de 1812, y por ende los principios y los códigos franceses plasmados en la Constitución haitiana de 1816 y 1843. Ya teniendo estos artículos y principios y normas, se